Buenas noches, buenas noches. Continuando con nuestra clase en esta noche, eh, en el estudio Iniciando la Vida Cristiana, mediante nuestro manual del nivel básico. Hoy nos toca unidad 1 y tema unidad 1 nos toca hoy día y el tema que nos toca en este caso es el tema 10, ¿no? El tema 10 nos toca hoy día en poder aprender, siendo en este caso el tema importante que vendría a ser la cena del Señor o la Santa Cena, ¿no? Eso es lo que eh, encontramos en este caso en la palabra. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, cuando nosotros abrimos la palabra de la Santa Cena, en este estudio de tema 10, la Santa Cena, usted al poder terminar este tema como estudiante, aprenderá los 5 nombres bíblicos de la Santa Cena. Aprenderá a explicar los 4 fundamentos bíblicos de la Santa Cena. Usted aprenderá a dar a conocer los 5 propósitos de la Santa Cena. Así también aprenderá a poder señalar, en este caso, las 3 formas de poder participar indignamente de la Santa Cena. Y por último, usted aprenderá, en este caso, de qué manera nuestra denominación celebra la Santa Cena. En este caso, como parte introductoria, la Santa Cena es la segunda ordenanza, ¿no?, que Cristo ha dado a su iglesia. ¿Ya? La Santa Cena es la institución de la Cena del Señor, o comúnmente conocido como la Cena del Señor, o Santa Cena. En este caso, ¿no? En este caso, hoy queremos aprender a la luz de los versículos bíblicos. En primer lugar, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, eh, ciertamente a esta segunda ordenanza se le conoce con diferentes nombres en este caso, en el Nuevo Testamento. Cuando revisamos la palabra en 1 Corintios 10, 16, allí prácticamente ya en este caso el nombre vendría a ser, según 1 Corintios capítulo 10, verso 16, la copa de bendición. Así vendría a ser, ¿no? La copa de bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la copa de bendición, que ciertamente se dice en este libro de Primera Corintios, capítulo 10, verso 16. Primera Corintios, capítulo 10, verso 16. Y si lo leemos, lo podemos leer, sería excelente. Dice así, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Así dice. En este caso, habla la palabra, o sea, en este texto bíblico de 1 Corintios 10, 16, encontramos la palabra comunión. Y esta palabra comunión viene a ser o salta de la tarea koinonía, o en otras palabras, en nuestro lenguaje sería relacionarse. La comunión prácticamente, en este caso, koinonía, ¿no? Esto es una expresión o expresa la unión espiritual de los creyentes con Cristo, ¿no? La unión espiritual entonces expresa, ¿ya? Expresa, en este caso, creyentes con
Cristo y entre sí, la cual prácticamente está basada en su sacrificio expiatorio. En este caso, ¿no? Cuando uno participa de la cena del Señor, cuando uno participa de la Santa Cena, ciertamente está proclamando donde está proclamando y ciertamente está diciendo de que estoy unido, ¿no? Estoy unido a Cristo por la fe, estoy unido a Cristo por la obra salvadora de Cristo y ahora estoy compartiendo entre creyentes, entre hermanos, ¿no? Esa es la expresión cuando uno participa de la Santa Cena. No es de pronto participar por participar la cena del Señor, sino la cena del Señor es comunión, ¿ya? Donde entre creyentes nosotros entramos en comunión, ¿no? Entre creyentes nosotros entramos en coinonía, ¿no? O en otras palabras, ahí declaramos de que realmente somos hijos de Dios y siendo hijos de Dios prácticamente proclamamos, ¿no? La muerte de Jesucristo, proclamamos el sacrificio de Jesucristo, proclamamos esa obra expiatoria de Cristo. Entonces, según 1 Corintios capítulo 10, verso 16, vendría a ser que en el Nuevo Testamento esta segunda ordenanza es conocido con el nombre de copa de bendición. ¿Ya? Según este versículo, la Santa Cena entonces es conocido como, ¿ya? Con la copa de bendición. Ahora, luego en el versículo 21 del mismo capítulo, eh, luego en el mismo versículo del mismo capítulo, dice que dice la palabra del Señor de pronto así, ¿ya? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Wow, fuerte, ¿verdad? Ciertamente fuerte, fuerte, ¿no? No puedes participar de la copa del Señor, ¿no? Pero también al mismo tiempo no puedes participar de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor, pero a la vez de la mesa de los demonios. No puedes. En este caso, la mesa del Señor está enfatizando que Cristo es nuestro anfitrión en el centro de la celebración de la cena del Señor. ¿No? Cuando usted se sienta, ¿no? En la iglesia, cuando usted se sienta ahí, prácticamente es allí, o sea, cuando usted se sienta en el templo, en la Santa Cena, usted allí prácticamente está participando en la celebración. Y esta celebración ciertamente, o en esta celebración ciertamente el anfitrión principal en este caso es Cristo, es Jesús. Entonces, vamos a decir, ¿no? La cena del Señor es un recordatorio de que este acto es santo, de que este acto es exclusivo para los redimidos, un espacio espiritual que no puede mezclarse con las prácticas contrarias a lo que realmente dice la palabra. Entonces, vamos a decir, en el Nuevo Testamento, la cena del Señor es conocido también como la mesa del Señor, ¿ya? Entonces es conocido como la mesa del Señor. En el versículo 20, va a decir ahora de esta manera, en el versículo 20, ¿ya? Dice así, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso va a decir prácticamente la palabra, ¿no?
a ver un ratito. Primera Corintios 11:20. No, nos equivocamos la lectura. No es 10:20, sino es 11:20, ¿ya? 11:20. 11:20, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿ya? ¿Qué está diciendo acá en el 1 Corintios 11:20? Está diciendo, cuando ustedes se reúnen, ¿ya? Cuando ustedes se reúnen, ¿no? Dice, cuando pues os reunís vosotros, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. En este caso, aquí, aquí se destaca que esta cena pertenece al Señor Jesús, no a los hombres. La cena, la celebración, ¿no? Esta cena pertenece al Señor, no a los hombres. ¿Por qué? Porque no es que el hombre lo ha instituido la cena del Señor, no es que el hombre prácticamente lo ha elaborado la cena del Señor, sino que Dios. Jesús en su eterno potestad aquella noche, antes que ciertamente aún no Judas lo entregara a las manos de las autoridades romanas, antes que aún prácticamente pasara esto, Jesús celebró la última cena. Es allí donde instituyó Cristo la cena. ¿Para qué? Para que su pueblo lo recordara, su sacrificio, y viviera, ¿ya? En expectativa de su retorno. Ese es el propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús instituye la cena del Señor, prácticamente va a decir, ¿no? Háganlo todas las veces. Háganlo todas las veces. Entonces, participar de la Santa Cena es recordar la muerte expiatoria de Cristo, es recordar el sacrificio, y que donde nosotros estemos con esa expectativa de que Cristo pronto regresará. ¿Por qué? Porque en su palabra lo ha declarado tal cosa. Entonces, vamos a decir, en el Nuevo Testamento, la Santa Cena es conocido como la Cena del Señor. La Cena del Señor. Ahora, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 7, dice la palabra así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba, dice el texto bíblico. Mira, este nombre ciertamente resalta el acto físico que simboliza la entrega del cuerpo de Cristo. El partimiento del pan era ciertamente una práctica habitual en la iglesia primitiva, era algo común en la iglesia primitiva, tanto como señal de comunión como también de memoria viva de la cruz. En este caso, ciertamente, ¿ya? La Santa Cena es conocido también como el partimiento del pan, como el partimiento del pan, ¿ya? Ahora, cuando observamos Mateo, el libro de Mateo, capítulo 26, verso 7, ahí va a decir ahora, y tomando la copa, ¿ya? Habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, ¿ya? Llamado también Eucaristía. Bueno, obviamente es un término católico, ¿no? Esta palabra Eucaristía. Y la palabra Eucaristía proviene justamente del griego eucharisteo. Eucharisteo, de ahí viene.
Pero, ¿qué significa esta palabra Eucaristía o en el término griego eucharisteo? ¿Qué significa esa palabra? Eucharisteo. Significa dar gracias. Dar gracias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra mismo dice tomando la copa, habiendo dado gracias. Les dio, ¿no? Les dio, ¿no? Diciendo, bebed de ella, todos. ¿Ya? Ahora, esa palabra eucharisteo, dar gracias. En este contexto, se refiere a la gratitud. En este caso se refiere a la gratitud donde los creyentes expresan a Dios por la obra salvadora de Cristo. Eso significa entonces que en la Santa Cena, ciertamente nosotros damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la copa. Cuando usted participa en la Santa Cena, usted da gracias a Dios por el pan. Pero ciertamente usted está dando gracias a Dios por ese líquido que usted tiene en su mano o por ese pan que usted tiene en su mano. No. En ese momento de gratitud a Dios en la Santa Cena, lo que nosotros tenemos que dar gracias a Dios es por su muerte en la cruz, por su sacrificio en la cruz. Por eso, participar de la cena es un acto de adoración, es un acto de servicio, es un acto de agradecimiento verdadero, un agradecimiento sincero por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros o cuando usted participa de la cena del Señor, usted debe de agradecer a Dios por la obra expiatoria de Cristo. Porque Cristo ha muerto en la cruz por esa razón, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿ya? Que en Mateo capítulo 26, verso 7, la Eucaristía significa acción de gracias. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a decir de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Santa Cena es conocido o se conoce como copa de bendición. Así también la Santa Cena es conocido como la mesa del Señor. También la Santa Cena es conocido como la cena del Señor. También, ¿no? El partimiento del pan. Y por último, acción de gracias, Eucaristía o Eucharisteo, ¿no? En el término griego. Ahora, vamos a ver, ya que ya de alguna manera hemos visto, en este caso, que la cena del Señor no es un acto ritual vacío, tampoco ni un medio de gracia automático, sino la Santa Cena es una ordenanza que el mismo Jesucristo instituyó la noche que fue entregado en aquella a la mano de las autoridades romanas, para que de esa manera su iglesia también hiciera, en este caso, lo mismo hasta que Él venga, en obediencia, ¿no? Y fe. O sea, uno participa a la cena del Señor en obediencia y fe. Proclama su muerte. Hace una renovación, ¿no? En comunión con Dios y fortalece, ¿no? Su unidad, fortalece su relación. Y esto se debe hacerse conforme la palabra hasta que Él venga, dice la palabra. En este caso, ahora, pasando en este caso al segundo punto del tema 10, viene en este caso fundamentos bíblicos de la Santa Cena. ¿Cuáles son estos fundamentos bíblicos de la Santa Cena?
Mira, la Santa Cena o la Cena del Señor o la Mesa del Señor, llámese, porque son términos así que se le conoce la Santa Cena en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a volver a repetir, es una de las dos ordenanzas instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Santa Cena. Ordenanza instituido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para la iglesia, para sus discípulos, para los cristianos. Realmente la Santa Cena no es una invención humana, ni mucho menos ciertamente un mero acto simbólico, sino prácticamente es un mandato divino con un profundo significado espiritual. De tal manera, en ella, ¿no? Los creyentes, o sea, en la Santa Cena, los creyentes recuerdan el sacrificio redentor de Cristo, proclaman su muerte y se renuevan en comunión con Él y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a decir entonces, en nuestro PowerPoint dice fundamentos bíblicos de la Santa Cena en cuanto a la institución, ¿no? Cuando vemos el libro de Lucas, capítulo 22, verso 19 al 20, observamos, ¿no? que la Santa Cena es instituida por el Señor Jesucristo. ¿Ya? Es instituida por nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir establecida. La palabra instituir, los sinónimos de la palabra instituir viene a ser establecida, fundada, creada, ¿no? O formada. En este caso, ¿no? Según la palabra dice instituida, ¿no? Dice en Lucas 22, 19 al 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo mismo, entonces, ha instituido esta ordenanza. La noche que fue entregado no fue un acto improvisado, esta institución, esta fundación, sino parte el pan, ¿no? Sino parte en este caso. Y este acto es una parte del plan eterno de Dios. Esto es una parte del plan divino para que su iglesia tuviera un recordatorio constantemente de la obra consumada en la cruz. Eso significa entonces cuando Jesús aquella noche ciertamente tomó el pan, ¿no? Dio gracias, ¿no? Y dio a sus discípulos. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que su iglesia lo hiciera siempre. Y al hacer, ¿no? Su iglesia recordara su muerte expiatoria en la cruz. Su muerte, su angustia, su derramamiento de su sangre en aquella cruz, ¿no? Entonces, vamos a decir, según Lucas, capítulo 22, versos 19 al 20, ¿no? La Santa Cena es instituida por el Señor Jesucristo mismo, ¿ya? Mientras en Hechos 27, mientras en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 7, que dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba.
En Hechos claramente va a hablar, en este caso, la palabra en el versículo 20, ahora un ratito, vamos a ver acá, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿no? Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta media noche, una media vigilia, ¿no? Lo común que a veces se hacen en la iglesia o hacemos, ¿no? También soy parte, obviamente, ¿no? Entonces, mira, en este versículo 7 observamos de que el primer día de la semana, ¿qué día es ese primer día de la semana? Ese primer día de la semana, obviamente, no es el día lunes. Ese primer día de la semana es el día domingo. Ahora, ese primer día de la semana, según Hechos 27, Pablo se reunió, ¿no? Se reunió con otros creyentes, ¿ya? Con otros creyentes. ¿Para qué? Para poder partir el pan, ¿ya? Y partir el pan en este caso era una tradición que había empezado poco después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Como pensaba ciertamente dejarlos al día siguiente, al final de su semana, en este caso, allá en Troas, Pablo, ¿no? Les habló hasta medianoche. Mira, desde el inicio de la iglesia, ¿ya? Desde el inicio de la iglesia, desde Pentecostés en adelante, ¿ya? Porque ahí, desde Pentecostés en adelante, ciertamente vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar allí el inicio, ¿no? El inicio de la iglesia que, que empezó bíblicamente, puesto que, en este caso, la iglesia obedeció ese mandato del Señor Jesucristo, ¿no? Obedeció ese mandato del Señor Jesucristo, la iglesia, y celebró en este caso la cena como parte central de su adoración congregacional el primer día de la semana. Hicieron un culto. Pablo los enseñó, pero al mismo tiempo hubo un momento conmemorable, hubo un momento de conmemoración de poder ser parte de la cena del Señor. Esto entonces demuestra su carácter permanente y su relevancia para todo tiempo y lugar donde se reúna la iglesia de Cristo. En este caso, donde la iglesia se reúne a alabar a Dios, donde la iglesia se reúne a adorar a Dios, aprender de la palabra, conocer la palabra, ciertamente debe haber un tiempo de partir el pan. Debe haber un tiempo de la cena del Señor. Yo no sé, ciertamente hay iglesias que practican el partimiento del pan de pronto todos los domingos. Nosotros en nuestra denominación prácticamente lo practicamos, en este caso, cada primer domingo de cada mes. ¿Ya? Cada primer domingo de cada mes, en este caso, participamos, ¿ya? En este caso, según Hechos 27, el fundamento bíblico de la Santa Cena del Señor está en Hechos 27, ¿no? La cual dice, ¿no? De que la Santa Cena es o ha sido continuada por la Iglesia Apostólica, puesto que Jesús dio el modelo, el paradigma para que la iglesia después de Pentecostés empezaran a practicar esta ceremonia, de tal manera que esta ceremonia prácticamente pueda ser, en este caso, para alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Para alabanza de la gloria de Dios. Ahora, cuando
nosotros observamos 1 Corintios 11, 26, 1 Corintios, dice la palabra de esta manera: así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Mira, la Santa Cena no es un evento limitado al pasado, ¿no? Recuerda que la Santa Cena no es un simple evento que ciertamente está limitado al pasado, sino la Santa Cena es un mandato vigente hasta que Cristo regrese en gloria. En este caso, ¿no? Los creyentes del siglo I empezaron desde Pentecostés y así han pasado 2000 y tantos años. Generación tras generación se celebraba la cena del Señor. Generación tras generación se celebraba prácticamente la Santa Cena. Se partía el pan. Y cada celebración ciertamente es una proclamación. Y una proclamación pública. ¿Ya? ¿Pero de qué? ¿Qué es lo que se proclama cuando uno participa en la Santa Cena? Obviamente, el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz y una afirmación de la esperanza viva de su retorno. Entonces, cuando uno participa del Señor, nos recordamos de su muerte en la cruz. ¿Ya? Nos recordamos de su muerte en la cruz. Y al mismo tiempo anunciamos que Cristo viene por segunda vez. Que Cristo viene por segunda vez, ¿no? En este caso, en la Santa Cena, los elementos materiales tienen un significado espiritual bastante profundo. No se transforman en la sustancia del cuerpo o en la sustancia de la sangre de Cristo, sino que representan de forma visible, de forma tangible, su obra redentora. Nosotros no mencionamos de que el pan y la copa o el extracto de la uva o el vino, en primer lugar el pan, no es que literalmente se convierte el cuerpo de Cristo. A eso se llama transubstancialismo. ¿Ya habló bien? ¿Ya? Transubstancialismo. ¿Ya? Mira, esto es una doctrina católica romana. Transubstanciación, ahí está. ¿Ya? ¿No? Donde dicen que el pan que ellos de pronto leen, ¿no?, en la Biblia se convierte, ¿no?, en el mismo cuerpo literal de Cristo. Es como decir, usted tenga un pan en su mano y de pronto por ahí en otra mano tenga una carne, sea de pollo, de vaca, de ganado, cordero, no sé. Algo así se convierte. Y como usted estarías agarrando una carne, un pedacito de carne, ¿no? De un saltado, ¿no? Y te lo comes. Estás comiendo ahí, ¿no? A eso se llama transustanciación, ¿ya? De la Iglesia Católica. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos de que el pan simboliza el cuerpo. Es un símbolo profundo que simboliza su cuerpo, mientras que la copa, ¿no?, el vino, simboliza su sangre. Simboliza su sangre. Entonces, en la Santa Cena, ¿ya?, en la Santa Cena, estos elementos materiales, pan y vino, ¿no?, tienen un significado profundo. Tienen un significado profundo. Ahora, vamos a decir,
de que ciertamente, según el libro 1 Corintios 11:26, ¿no? 11:26, vamos a decir, ¿no? De que la Santa Cena, ¿no? Ha sido ordenada a su iglesia para ser celebrada hasta su segunda venida. Mientras que 1 Corintios 11, 23, 24, ¿no? El pan representa el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 11, 25, el vino representa la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, ¿ya? La sangre de Cristo. Entonces, esta representación del cuerpo de Cristo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Ya? Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios, yo he recibido del Señor, ¿ya? Lo que también os he enseñado. O sea, a los Corintios ya los había enseñado Pablo de la Santa Cena. Pero ¿de qué manera Pablo recibió de Dios? ¿No? ¿Cuál fue el medio por el cual Pablo recibió esa enseñanza? Obviamente, a través, en este caso, eh, de la tradición oral. O de pronto ya, para esa época, ya ha habido algunos escritos. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor, ¿ya? Lo que también os he enseñado. Pero ¿qué es lo que recibió del Señor Pablo? Pablo va a decir que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿ya? Eso es lo que recibió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta ceremonia en el aposento alto en Jerusalén, ¿sí? No. Esta ceremonia, ¿no es cierto? Esta ceremonia en Jerusalén, antes que Jesús sea arrestado por los romanos, ¿no es cierto? Jesús se había sentado con sus 12 discípulos. Jesús se había sentado con los 12 discípulos. Y es allí Jesús. Eso es lo que Pablo está contando. Y este hecho no fue un simple hecho. Este hecho no fue un simple ceremonia, sino fue una ceremonia vital, de mucho significado y de mucho valor. Puesto que allí Jesús está explicando el simbolismo de su cuerpo y el simbolismo de su sangre. El pan, en este caso, simboliza el cuerpo físico de Jesús, entregado en sacrificio por nuestros pecados. Pero también esto nos recuerda, ¿no?, su encarnación, su obediencia perfecta, su entrega total hasta la muerte en la cruz y resurrección. Mientras que en 1 Corintios 11, 25 va a decir, el vino, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. El vino simboliza, en este caso, su sangre, que ha sido derramada en la cruz. ¿Ya? La sangre derramada por Cristo fue como un pago perfecto, así también algo definitivo
por nuestros pecados. La sangre de Cristo es el sello del nuevo pacto, ¿no? Y a través del sacrificio, a través de su muerte en aquella cruz, derrotando a la muerte, derrotando prácticamente a Satanás, pisándolo ahí, ¿no? Lo que Dios prometió en Génesis 3:15, derrotándolo con su muerte. Ahora Jesús ciertamente clama y dice de que su sangre es el sello del nuevo pacto. Y esto es lo que garantiza el perdón y la reconciliación con Dios para todos los que creemos en Jesús. Sí, para todos los que creemos en Jesús. Entonces, ciertamente, vamos a decir de que la cena del Señor o la Santa Cena o la mesa del Señor es un acto de obediencia al mandato de Cristo. Un memorial visible del Evangelio y una proclamación de la esperanza futura. Es una ordenanza para creyentes regenerados que han confesado públicamente su fe y viven en comunión con el Señor y con su iglesia, ¿no? Eso podemos ver en este caso, en estos versículos que acabamos de dar, que acabamos de leer en este caso, ¿no? Ese es el fundamento prácticamente. Ese es el fundamento. Ahora, en la primera parte de los fundamentos bíblicos de la Santa Cena, hemos visto la institución. En la segunda parte hemos visto el simbolismo. Ahora, en la tercera parte, vemos en cuanto a los que participan, o sea, quiénes deben participar en la Cena del Señor, quiénes deben de participar en la Santa Cena, ¿ya? ¿Quiénes son aquellos privilegiados? Mira, la Biblia enseña que los que deben participar de la Cena del Señor deben ser tales personas. Vamos al libro de Hechos 27, ¿ya? Vamos al libro de Hechos 27. No 27, sino capítulo 20, verso 7. ¿Ya? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿no? Pablo les enseñaba. Vamos primer lugar ahí. ¿Quiénes estaban reunidos en aquella noche antes que Jesús era prácticamente arrestado? ¿Quiénes participaban? ¿El pueblo? ¿Otras personas que le seguían a Jesús? No, dice la Biblia, sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Mateo 28, 19 va a decir así, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿No? Discípulo es, pues, en su significado, un alumno. Para que haya un alumno, obviamente, debe haber un maestro. ¿Ya? Para que haya un alumno, debe haber un maestro. Ahora, los discípulos, un discípulo es aquel hombre y aquella mujer quien prácticamente ha tomado, ¿no?, por la obra del Espíritu Santo en su vida, ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Como la alabanza dice, he decidido seguir a Cristo.
y ha tomado la decisión de ser discipulado. Y cuando dice ser discipulado, significa prácticamente ser formado en la palabra, ser entrenado en la palabra. Y para ser entrenado en la palabra, prácticamente la palabra pues nos enseña ahí, claramente nos dice en Mateo, id, haced discípulos. Luego, bautícenle. ¿Ya? Luego, bauticen. Entonces, un discípulo es aquel quien ha entregado su vida a Cristo. Un discípulo es aquel quien ha nacido de nuevo. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo. Un discípulo es aquel quien ha tomado la decisión de poder cumplir el mandato divino del Señor, ser bautizado. Entonces, la cena es para los discípulos. Es para los discípulos. Aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que siguen su enseñanza. Aquellos que caminan en la obediencia. No es para los incrédulos ser partícipe en la Santa Cena. Ni para quienes rehúsan someterse a Cristo. No es para ellos, sino para todos quienes han tomado la seria decisión de servir a Dios, la seria decisión de seguir a Cristo, de obedecer el mandato divino, de ser formado y de ser bautizado y ser añadido a la iglesia. En el Nuevo Testamento, en Hechos vamos a encontrar tal cosa. Bueno, hay iglesias obviamente hay iglesias que yo escuché personalmente, ¿no? Tenía docentes que realmente me decían, mi hija normal puede participar de la Santa Cena, mis hijos normal participan de la Santa Cena. Bueno, personalmente no estoy de acuerdo. ¿Ya? No estoy de acuerdo. Sino la Biblia dice, ser discípulo, antes de ser partícipe de la cena del Señor. Y esto va más allá. Y en Hechos, entonces, según Hechos 27, los que deben de participar de la Santa Cena deben ser los discípulos de Jesucristo. Ser discípulos de Jesús. Ahora, en Hechos 2:41, va a decir así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ajá, vamos tejiendo esta tela, mira. El bautismo es uno de los primeros pasos de la obediencia después que uno se haya convertido a Cristo. El bautismo es uno de los pasos después de que prácticamente Dios había declarado como hijo de Dios, según Juan 1:12. Y como Efesios que dice, habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. Mira, siendo entonces el bautismo el primer paso en la iglesia primitiva, él ordena, ¿ya? Perdón, en la primera iglesia primitiva, hablamos iglesia primitiva porque prácticamente fue aquel grupo quien empezó en Pentecostés, a ellos llamamos iglesia primitiva, ¿ya? El orden era muy claro. Esa orden era primero creer, luego ser bautizado y después participar plenamente de la comunión de la iglesia, incluyendo la cena del Señor. Porque dice la palabra, así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados. Fueron bautizados. Ya hemos pasado la lección del bautismo. Y hemos dicho prácticamente que quien llega a bautizarse es aquel hombre, aquella mujer que recibe su palabra, haya sido discipulado, haya sido formado en la palabra, haya sido entrenado en la palabra. Y ahora la Biblia dice que luego fueron añadidos aquel día como 3,000 personas a la iglesia. El orden es en este caso, ¿no? Recibir la palabra. Y recibir la palabra es también sinónimo de ser entrenado en discipulado. Es sinónimo de ser entrenado, formado en la palabra. Tampoco comúnmente uno puede llegar a bautizarse. Hay gente que llega a bautizarse de pronto ahí, ¿no? Por desesperación. Y al final muchas veces nunca regresa a la casa de Dios. Entonces, ciertamente, vamos a decir, ¿no? Que según Hechos capítulo 2, verso 41, quien debe participar de la cena del Señor son aquellos que han recibido el bautismo en agua. Son aquellos quienes han recibido el bautismo en agua. Mientras que en 1 Corintios 11, 27 en adelante, encontramos, ¿no? Quienes deben de participar de la Santa Cena son los que están en plena comunión con el Señor y con la iglesia. Porque dice, ¿ya? Porque dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mira lo que ciertamente encontramos en la palabra, ¿no? Para que uno pueda participar de la Santa Cena, uno debería estar en comunión, o sea, de acuerdo, ¿no? De acuerdo entre usted y Dios, y así también entre tus hermanos. Son dos cosas. Una relación vertical y una relación horizontal. La relación vertical viene a ser prácticamente nuestra relación con Dios, mientras que la relación vertical viene a ser nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso, en este capítulo 11, versículo 27, ciertamente Pablo desarrolla diciendo que todas las veces que beberéis, ¿no? Que comeréis, perdón, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa. Significa que ciertamente enfatiza el recuerdo solemne de la muerte de Cristo. Es el anuncio prácticamente que hace la iglesia hasta que Él venga. ¿Ya? Y ciertamente cuán importante es discernir ese cuerpo de Cristo. Saber el por qué uno participa, saber por qué uno está prácticamente participando. Entonces, la participación digna en la Santa Cena requiere un examen personal sincero. Requiere un arrepentimiento de todos sus pecados, conocido, reconciliado con los hermanos. No se trata en este caso de ser perfectos, obviamente, sino de poder acercarse con un corazón limpio
y una conciencia purificada por la sangre de Cristo. Mira, ciertamente, una persona no puede participar así por así de la Santa Cena. Una persona estando en pecado no puede participar de la Santa Cena. Y tampoco podemos quedarnos. Tampoco podemos quedarnos. ¿Ya? No podemos quedarnos. Ahora, vamos a decir entonces, según nuestro manual de estudio de nivel básico que venimos estudiando, 1 Corintios 11, 27 al 34, vamos a decir, quien debe participar en la cena del Señor son los que están en plena comunión con el Señor y con la iglesia. 4. En cuanto a la frecuencia, o sea, ¿cuánto cada vez uno tiene que participar? Bueno, la iglesia apostólica celebraba la cena del Señor. En el libro de Hechos 27, una vez más vamos a leer porque ya habíamos leído, en cuanto a la frecuencia, ¿ya? Bueno, ciertamente en la Biblia, antes de leer el pasaje bíblico, no establece un mandato rígido, no hay un mandato rígido sobre cuántas veces, o sea, no hay un número de cuántas veces, no existe, ¿ya? No hay cuántas veces uno debe celebrar la Santa Cena, no hay, pero sí nos deja ejemplos, pero sí nos deja principios, sí nos deja orientaciones prácticas. Y lo importante es entonces, ¿no? No es, lo importante no es prácticamente la cantidad de veces que uno va a participar, sino más bien la actitud reverente, la fe genuina y la obediencia al mandato del Señor. Hechos 27 dice, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La iglesia apostólica, la primera iglesia del siglo I, entonces celebraba la Santa Cena, la Cena del Señor cada primer día de la semana. Ese primer día de la semana ciertamente es un día domingo. El día de la resurrección, lo que implicaba en este caso una frecuencia semanal. En otras palabras, cada 8 días. Cada 8 días. Esto mostraba que el acto de recordar la cruz y proclamar el Evangelio era parte central de su adoración. Y esa debe ser también de nosotros. El poder participar de la cena no es poder solo participar por participar, sino recordar la cruz, proclamar el Evangelio, adorar a Él, glorificar a Él, porque en Él está todo, porque en Él está todo. Entonces, vamos a decir, según Hechos 27, cada primer día de la semana, cada 8 días, la iglesia primitiva participaba de la cena del Señor. Ahora en su iglesia, yo no sé cuántas veces participan de la Santa Cena. Bueno, en nuestra dimensión, en la IEP, participamos prácticamente cada cada primer domingo de cada mes, una vez al mes. Así que no hay problema. Si uno lo hace todos los domingos, si uno recibe su cena todos los domingos, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. No necesariamente, en este caso, es un mandato rígido, ¿no? Porque no hay en la Biblia. Lo único que vemos cada primer día de la semana, es lo único que encontramos en la Biblia, partían el pan. Es más, en Hechos vamos a encontrar de que solamente
al poder participar, algo ocurría, algo maravilloso. Se reunían en casas, ¿ya? Se reunían en casas, ¿no? Oraban, adoraban a Dios, cantaban a salmos, comían comida, ¿no? Luego partían el pan o la Santa Cena. Esa práctica continua era lo que ciertamente ocurría con la iglesia primitiva, ¿no? En 1 Corintios 11:26 va a decir la palabra así: así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Mira, más que imponer en este caso un calendario exacto para poder participar de la Santa Cena, el énfasis bíblico está en la continuidad en este caso. La cena debe ser celebrado de manera regular hasta que Cristo regrese. Esto es una práctica en este caso que une el pasado, la cruz, el presente, la continuación, el futuro, la esperanza de su venida. Esa sea pues tu esperanza de usted. Esa sea tu esperanza, que cada vez que usted participa, usted se acuerda de la cruz de Cristo, de su muerte en la cruz, ¿no? El presente, la comunión entre tus hermanos. Y recuerda el pronto retorno de Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, esta noche, animales pues, a que sigamos adelante en todo momento, en toda circunstancia. Bueno, dicho esto, vamos al punto 3, que viene a ser el propósito de la Santa Cena, ¿no? El propósito de la Santa Cena, el propósito de la Cena del Señor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de la Cena del Señor, ¿no? Y este propósito es para el cristiano, el partimiento del pan. Vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Vamos a observar en este propósito de la Santa Cena. Cuando hablamos propósito de la Santa Cena, prácticamente para el cristiano, no es para el cristiano. El partimiento del pan no es un mero acto simbólico, sino una experiencia espiritual, una experiencia profunda que ciertamente une el recuerdo del sacrificio de Cristo con la comunión presente y la esperanza futura, lo que acabamos de decir hace unos instantes. De tal manera, la Biblia nos muestra que la Santa Cena cumple varios propósitos esenciales para la vida de la fe. Primera de Corintios 11:24, dice así la palabra: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, ¿no? Mira, en este versículo encontramos el propósito central de la Santa Cena. ¿Y saben cuál es ese propósito central de la Santa Cena? Recordar la obra consumada de Jesús en la cruz. Recordar su muerte, recordar su sacrificio, recordar sus angustias, recordar prácticamente aquella noche que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando decía: Señor, haz que pase esta copa de mí. Cuánta angustia tenía Jesús.
obviamente humanamente, ¿no? Humanamente, hasta poder llorar sangre. Entonces, el propósito de la cena es recordar a Jesús en la cruz. Recordar a Jesús en la cruz. Entonces, no solamente se trata un simple recuerdo, un recuerdo mental, bueno, Jesús murió, no, sino de un acto espiritual, donde la iglesia revive con mucha gratitud el significado del sacrificio redentor. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, ¿ya? Que la Santa Cena, una cena en memoria de la muerte de Cristo. Ese es el primer propósito. Vamos con el segundo propósito, 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber dado, o después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. El segundo propósito es que la Santa Cena es un acto recordatorio de que por medio de la sangre de Cristo, Dios ha establecido un nuevo pacto eterno con un pueblo asegurando en este caso perdón, reconciliación, vida eterna para todos los que creen. Entonces, el segundo propósito de la Santa Cena es una cena del nuevo pacto. ¿Ya? Del nuevo pacto. Y en 11:26 de 1 Corintios, así pues, todas las veces que beberéis este pan, perdón, así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Entonces, cada celebración de la Santa Cena, ¿ya? Cada vez o cada celebración de la Cena del Señor, prácticamente no solamente proclamamos, no solo decimos que Cristo hizo grandes cosas en el pasado, sino decimos que Él regresará en gloria. Y créanme decirles de que esto es un acto que mira hacia el futuro, con una esperanza única, con una esperanza viva. Así que el creyente tiene una esperanza viva. Y esa esperanza viva es que Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Y si Cristo viene por segunda vez, entonces sigamos teniendo esa esperanza. Siga teniendo esa esperanza. ¿Ah? Ahora veamos 1 Corintios 11:26, ¿no? Una cena de proclamación de la segunda venida de Cristo. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted, en este caso, uno de los propósitos es que, ¿no? Proclamamos, anunciamos, Jesús viene pronto. Y 11:27 al 31, prácticamente de 1 Corintios, una cena de autoexamen. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice la palabra, ¿no? Pruébese cada uno. Participar de la Santa Cena implica examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. Implica arreglar nuestro problema, confesar nuestro pecado a Cristo. ¿Ya? Donde prácticamente estemos bien reconciliados con Dios. Estemos bien reconciliados con nuestros hermanos. Asegurarnos de que nuestra participación,
de la Santa Cena, nuestra participación, tu participación de la Santa Cena, sea con mucha reverencia, sea con mucha fe, con una fe genuina y una fe verdadera. Entonces, participar de la Santa Cena no es solamente así por así. Otro de los objetivos, otro de los propósitos de participar, o otro de los propósitos de la Santa Cena, entonces es, en este caso, un autoexamen. Es un autoexamen. Mientras, ¿no? O también una cena de autoevaluación también, ¿no? 1 Corintios 11, 16 al 17. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan, ¿no? Un cuerpo somos, siendo muchos, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es verdad. Cuando usted de pronto en su iglesia local, el primer día de cada mes o el primer domingo de cada mes, se sienta a la mesa, toma ese pan, de ese mismo pan, todos van a comer. ¿Ya? La cena del Señor también, en este caso, vamos a decir, nos fortalece. La cena del Señor fortalece la unidad de la iglesia. Cada vez más que participamos en la Santa Cena, cada vez más nos unimos, ¿no? En fe, nos unimos a Cristo. Y es en ella, recordamos que somos un solo cuerpo en Cristo, unidos por su sacrificio, llamados a vivir en amor fraternal. Así es, mis hermanos, ciertamente, cuando observamos la palabra vamos a encontrar eso. Una cena de la comunión del cuerpo de Cristo. Así que entonces, es así la Santa Cena. Bueno, si usted tiene alguna participación, usted puede escribirnos, pueda responder a todos los que tenga a mi alcance. ¿Ya? Ahora, en el punto cuarto nos dice la participación indígena en la Santa Cena. En 1 Corintios 11:30, en 1 Corintios 11:30, ciertamente observamos que la Santa Cena es siendo una ordenanza sagrada, siendo una ordenanza instituida por nuestro Señor Jesucristo, para ser celebrada por fe, para ser celebrada por gratitud, por reverencia. Recuerda, participar indignamente, es decir, con un corazón no arrepentido, ¿ya? Con un corazón en desobediencia a Dios, prácticamente es estar en falta, sin reconciliarse con los creyentes, ¿no? Esto es un acto irreverente, es una ofensa directa a la obra redentora de Cristo. Por eso, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 11:30, ¿no? Sobre las consecuencias espirituales, sobre las aún sobre las consecuencias físicas que el Señor puede enviar como disciplina a los creyentes que se acercan de manera indigna. Y ahí tenemos tres principios, o tres, en este caso, observamos allí tres castigos del Señor. Wow. Y podemos decir, ¿cuáles son los tres castigos del Señor para que participe indignamente en la Santa Cena? Hay muchos enfermos, hay muchos débiles, hay muchos que duermen. Débiles en primer lugar. Esta debilidad no se refiere únicamente al cuerpo físico, donde a estas horas, bueno, por ejemplo, estoy un poco débil, cansado. No se refiere a ello, sino se refiere a una debilidad espiritual, falta de vigor,
falta de una fe fervorosa en la vida cristiana. Participar indignamente de la Santa Cena del Señor puede apegar al celo por el Señor y enfriar la comunión con Él. Así que no puedes participar estando débil, sino debes procurar salir de tu debilidad. Hay que salir de la debilidad, ¿ya? Hay que ponernos fuerte y hay que levantarse. Luego dice otro castigo, muchos enfermos. Pablo enseña como parte de su disciplina. El Señor puede permitir enfermedades físicas para poder llamar al arrepentimiento a uno. Mira, esto no significa que toda la enfermedad prácticamente sea resuelto de esa causa, ojo, es de esta causa. Pero sí que algunos creyentes de Corinto estaban sufriendo por su irreverencia en la cena. Y muchos duermen, dice. Dormir. No es que de pronto por ahí tengo sueño ahorita. ¿Ya? La palabra duermen aquí es un eufemismo, ¿ya? Se refiere muerte física, eufemismo, ¿no? Para poder referirse a la muerte física. Dios, ¿no? En su soberanía puede llegar a quitar la vida a un creyente con disciplina extrema. Wow, y es verdad. ¿Para qué? Para poder proteger la santidad de su iglesia y evitar mayor deshonor a su nombre. Esto puede suceder en uno, puede pasar en uno. Así que Dios pues obre en nuestras vidas y que estemos bien delante de Dios soberano, quien es el dueño de nuestras vidas. Bueno, así que entonces en la quinta parte vemos la celebración de la Santa Cena, bueno, según nuestra denominación, ¿ya? Bueno, en la Iglesia Evangélica Peruana, por ejemplo, la Santa Cena es una ordenanza, nos definimos así, que es una ordenanza de Cristo para su iglesia y que los elementos que son el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, que fueron dados a favor de nuestra salvación eterna. Así que entonces, pues Dios los bendiga de gran manera, Dios sobre en vuestras vidas y que sigan firme en el Señor, buscando de Dios, clamando de Él. Dios los bendiga. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a seguir adelante en todo, sirviendo al Señor.